Vamos a hacer un repaso de los documentos mercantiles y timbraje de documentos. Aquí tenemos las facturas de venta y las facturas de compra. Por un lado tenemos las facturas electrónicas, ¿cierto? Que son autorizadas por el Servicio de Puesto Interno y donde la factura electrónica va firmada digitalmente por el emisor. Puede ser impresa en papel normal sin necesidad de tener un fondo impreso o timbrado, ¿ya? Porque ya viene con un código. Los contribuyentes autorizados como emisores de documentos electrónicos pueden seguir emitiendo facturas tradicionales y quedando habilitadas para recibir electrónicamente documentos tributarios electrónicos que le envían efectivamente otros contribuyentes. ¿Cuáles son los requisitos para emitir una factura electrónica? Contar con un certificado digital, inscribirse como facturador electrónico en el sitio web, tener los datos de identificación del emisor y receptor, tener el número de identificación fiscal NIF de ambas partes y tener un domicilio del receptor. Las personas que pueden emitir facturas eh, electrónicas son personas naturales y jurídicas que ejercen profesiones liberales, personas naturales y jurídicas que presten servicios, las naturales y jurídicas que enajenen bienes agrícolas o ganaderas, personas naturales que superan los ingresos brutos de un determinado monto y aquellos profesionales que ejecuten servicios independientemente del monto mandantes, es decir, quienes solicitan el trabajo. ¿Qué tengo que hacer para obtener el certificado digital? Se puede acudir al servicio de impuesto interno con una entidad proveedora acreditada. Pasos para solicitar la factura electrónica: ingresar los datos de la factura, seleccionar el tipo de venta o compra, ingresar el detalle de productos, decimos, validamos, visualizamos, firmamos y enviamos. Obviamente las facturas debe estar numerada, foliadas, ¿cierto? Un folio único y firmadas electrónicamente. Cuando hablamos de esta factura electrónica, hablamos desde que del año 2021 es obligación utilizar documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí también hablamos de las boletas. La boleta electrónica es un documento tributario generado y firmado electrónicamente, ¿cierto? Que da cuenta de aquellos bienes y servicios en que preste servicio a tu cliente. Ahora, esta reemplaza la emisión de la boleta de papel y pueden ser boletas electrónicas afectas o exentas de IVA. Si bien no es obligatorio entregar las boletas electrónicas al destinatario, sí es obligatorio emitirlas. ¿Cuáles son los requisitos de la boleta electrónica? Tener inicio de actividad en el Servicio de Impuesto Interno, debe tener su empresa al día y contar con un servicio para generar boletas electrónicas. Entonces, para tener inicio de actividad en el Servicio de Impuesto Interno, basta con constituirte empresa o persona jurídica y si eres persona natural, debes tener iniciación de actividades en primera categoría. Si no has iniciado las actividades con tu negocio, debes realizar en el sitio web, ¿cierto?, del Servicio de Impuestos Internos. Además, debes tener tu empresa al día, debes tener las reglas, ¿cierto?, de inicio de actividades, mantener al día tus declaraciones de impuestos, porque si no, efectivamente vas a correr el riesgo, ¿cierto?, de que te pasen multas. Contar con un servicio para generar boletas electrónicas. Entonces, puedes hacerla manualmente a través del sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, también lo puedes automatizar, ¿cierto? Como lo ofrece un servicio del SANAP, ¿cierto? Máquinas para pagar con tarjetas. Y obviamente que ahí las boletas se generen automáticamente. ¿Cómo puedo emitir esa boleta? Directamente la opción gratuita del Servicio de Impuestos Internos para cada venta y o contratar un software externo. Obviamente, además, realizar pagos vía lectores de tarjeta voucher asociados como boleta, ya que todos los proveedores de pago colectores de tarjeta informan sus ventas, ¿cierto?, al servicio de impuestos internos. Ahora, ¿cómo puedo verificar una boleta en el servicio de impuestos internos? Bueno, lo puedo hacer a través de la corroboración, ¿cierto?, de documentos tributarios en el servicio con el código que ahí aparece. Pues bien, ahora vamos a hablar de las notas de débito. Las notas de débito ya son aquellas para corregir,
ya errores en el valor del producto o en el valor del IVA. Para estos casos existen las notas de débito que permiten aumentar, ¿cierto?, el valor de una factura previa. Entonces, es un documento tributario, ¿cierto?, para aumentar el valor de una factura emitida con anterioridad y ratificar la factura anterior. Entonces, ¿para qué sirve? Hay varios casos que se pueden utilizar. Y aquí tenemos un caso, si por error ingresamos el monto de producto del IVA en una factura, o cuando tenemos que agregar un nuevo producto, una factura que ya ha sido emitida, o podemos usar las notas para añadir intereses en una factura por concepto de operaciones a largo plazo. Ahora bien, esta situación debemos recordar que las notas de crédito, ¿cierto?, en Chile son válidas hasta los primeros 10 días del mes siguiente. De manera que la nota de débito debe ser generada en este plazo. También son una herramienta útil para hacer ajustes a los precios de los productos. ¿Cómo podemos hacer una nota de débito? Primero es necesario que la nota sea emitida por el mismo emisor que la factura original. Y debe contener la información necesaria, y eso incluye el nombre del cliente, la factura original, el número de la nota de débito, la fecha de emisión, la descripción de los productos, ajustándolo a los montos. Cuando hablamos de las notas de crédito, son documentos fiscales que se utilizan en el proceso de facturación, ¿ya? También. Y se emiten cuando a los clientes se les ha cobrado de más o de menos, o simplemente cuando se debe acreditar algún tipo de reembolso. Entonces, son documentos tributarios de ajuste, ¿ya? Y entonces van a ser un elemento corrector del registro de compras y ventas. Entonces, el artículo 71 del decreto de ley 825 dice que las notas de crédito solo se pueden emitir al mismo comprador o usuario del servicio que recibió la factura original anteriormente. Ahora bien, ¿por qué es importante emitir una nota de crédito? Porque es necesario en realidad. Porque la ley prohíbe eliminar una factura original y emitir otra en su lugar. Entonces, vienen estos documentos de orden consecutivo que son las notas de crédito, ¿cierto?, a corregir el registro de compras y ventas. Entonces, cuando una empresa descubre que hay un error en la facturación, tiene que emitir una nota de crédito para que se reflejen los cambios. Ahora, ¿cuándo debo emitir una nota de crédito? Cuando el precio de los bienes o servicios que configuran en una factura refiere a importe de que se ha cobrado al cliente. O cuando la factura tiene errores, ¿cierto? O cuando ya los clientes han recibido los descuentos por equivocación. Entonces, en esos casos, ¿cierto?, se utiliza este instrumento que son las notas de crédito. ¿Qué debe de contener una nota de crédito? El número de referencia de la factura original, la fecha en que se emitió, una descripción para que la nota de crédito, en particular, el importe total, la información sobre el cliente al que refiere, la información sobre quién le emitió. ¿Cuál es el plazo para emitir una nota de crédito? 6 meses, según la ley 21.328 del 2021. Ahora, viene otro documento importante que es la guía de despacho. Les decía que la guía de despacho es un documento tributario que optamos por postergar la entrega de la factura y para poder, como se dice, ¿cierto?, movilizar bienes que vayan a constituir o no una venta. Entonces, del 17 del 2020 de enero, se mantienen los requisitos, ¿cierto?, que cumplían, los mismos requisitos que cumplían los generados a papel. ¿Qué debe tener? El formato de la guía de despacho, contener nombre, dirección, RUT del comprador y del vendedor, su numeración correlativa, registrar la patente del vehículo. No puedo llegar y cambiarme de vehículo. Y el vendedor debe conservar los duplicados de guías durante 6 años, relacionado correspondiente a la factura. Aquí vamos a ver algunos tipos de guía de despacho de transacción que constituye venta, eh, guía de despacho de ventas por efectuar, guía de despacho por consignaciones, guía de despacho de traslados internos, los despachos gratuitos, los traslados por exportación, la guía de despacho de venta por exportación y la guía de despacho por devolución.
Cuando hablamos de la guía de despacho de transacción, ¿cierto? Constituye venta, es la más común, ¿ya? Es la que utilizamos cuando vamos a trasladar mercadería que va a constituir, que constituye una venta y que se va a emitir posteriormente la respectiva factura. Y está la guía de despacho por efectuar, o despacho de venta por efectuar, y esta guía la usamos cuando despachamos en mercadería que no hemos asignado todavía un valor, pero cuya venta ha sido pactada con un cliente. ¿Ya? Tenemos la guía de despacho por consignaciones, ¿ya? Esto quiere decir que el documento tributario se utiliza para respaldar esta movilización de una entrega efectiva de productos consignados que no poseen una titularidad legal o mercantil, pero que sí cuentan con un derecho a un permiso de vender. Está la guía de despacho de traslado interno. Ya les decía que esta es una guía para que se maneja internamente en la empresa, ¿ya? Entre sucursales, y por lo tanto, o almacenes propios, ¿cierto? O bodegas desde la bodega a mi empresa. Para eso se ocupa la guía de despacho de traslados internos. Está la guía de despacho de entrega gratuita, ¿ya? Y como dice, como su nombre le indica, lo entregamos mercaderías sin un costo o sin un cambio. Y es una transacción comercial poco frecuente, pero que da entre aliados comerciales o partes relacionadas mercantiles de la vieja data. Y están los guías de despacho y traslado por exportación, pero no venta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta guía va a avalar el traslado de productos a otros países, pero que tienen que ver con una operación que no va a constituir venta. Ejemplo, cuando se mandan muestras a clientes potenciales. Entonces yo puedo mandar, ejemplo, vinos, fruta al extranjero de muestra, ¿cierto? Como muestra para que los caten y podamos cerrar un negocio. Y está la guía de despacho de venta para exportación, donde la diferencia de la anterior, efectivamente, hay una guía de despacho electrónico que se utiliza cuando la exportación constituye una venta y que por supuesto debemos facturar según los lineamientos de cada país. Guía de despacho de devolución, y esto es muy frecuente, ¿cierto? Y da lo mismo cuál es el motivo de la devolución, ¿cierto? Pero va a justificar y respaldar el traslado de estas mercaderías de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, si alguien, un cliente, un proveedor, ¿cierto? Te devolvió la mercadería, ahí está esa guía de despacho. Luego vamos a hablar de lo que tiene que ver con el concepto de IVA. Y el IVA es una sigla, y eso le llamamos IVA, impuesto al valor agregado, que es un 19%, ¿ya? Y un ejemplo, si el valor de la transacción es igual a superior a 180 pesos, esto es obligatorio, el IVA, que equivale a un 19% de la compra. Eh, Desde el 2013 fijo el 19%, ¿ya? Todos los países cobran este tipo de impuesto que va a representar el presupuesto en que el Estado va a financiar obligaciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Entonces, cada vez cuando compras algo, se cobra IVA y el valor del impuesto se describe en esa factura. Y el consumidor final en Chile es un impuesto, ¿cierto? También lo pagan los comerciantes que por un lado compran ciertos bienes con fines de comercialización. Y obviamente esto sucede porque es el método que utiliza el fisco, ¿cierto? El Estado para el control de la recaudación de tributos. ¿Cómo se calcula el IVA? Es sencillo. Ejemplo, si tenemos 400 pesos chilenos, ¿cierto? Un valor neto de un producto, se le agrega el 19% del IVA, serían 76 pesos adicionales. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Los 400 por el 19% me da 76, por lo tanto la factura de la compra sería con el impuesto de 476 pesos chilenos. Tenemos el IVA crédito, eh, tenemos el IVA crédito fiscal, y es cuando una empresa compra mercaderías que tiene que pagar a un precio que incluye el valor neto de la mercadería más el impuesto al valor agregado. Entonces, para reflejar en la contabilidad del IVA, cancelado las compras, se utiliza la cuenta llamada IVA crédito fiscal.
O sea, el IVA crédito fiscal es para las compras, ¿ya? Y por lo tanto, el IVA crédito fiscal cuenta, ¿cierto? Se cuenta en las cuentas activas, ¿ya? Y va quedando a favor de la empresa hasta que se haga la compensación con el IVA de las ventas. Un ejemplo, si un comerciante, ¿cierto?, adquiere una compra de artículo electrónico y su valor unitario son 13.990, entonces tenemos 10 productos o 10 planchas, ¿cierto?, a 13.990, 10 por 13.990 a mí me va a dar 139.000 pesos el valor neto. Esos 139.900 por el 19% me va a dar el valor del IVA crédito fiscal, que serían 26.581. Y por lo tanto, para ya saber el valor bruto de, de ese producto, de esos productos serían los 139.900, que es el valor neto, más el valor del IVA, que serían los 26.581, que me daría un total de 166.481. Entonces, el IVA, crédito fiscal, es para las compras. Y luego tenemos el IVA débito fiscal, que es cuando la empresa vende mercaderías y tiene que cobrar al cliente el precio que se incluye en la mercadería, que es el impuesto agregado, ¿ya? Y este se carga en las cuentas pasivos, porque es una obligación, ¿cierto? Que se tiene un valor adeudado que se tiene con el fisco. Entonces, el IVA débito fiscal es para las ventas. Entonces, si tenemos un ejemplo, que vendemos 5 cuadernos a 9.990, multiplicamos los 5 por los 9.90, eso me da 4.950 pesos valor neto de 5 cuadernos. Para yo saber cuál es el IVA, multiplico el valor neto, que son los 4.950 por el 19%, y ahí me da el valor IVA de 941. Sumo el valor neto más el valor IVA, dándome un valor de 5.891. Y aquí veíamos algunos ejercicios, ¿cierto? Que si yo compro 5 secadoras a 14.990, si yo quiero sacar el valor del IVA, digo que los 14.990, que es el 14.990, que es el valor unitario, por 5 me va a dar 74.950, que es el valor, ¿cierto?, neto, por los 5 secadores de pelo. A eso yo lo puedo multiplicar, ¿cierto?, por el 19% para saber cuál es el valor del IVA, que serían 14.240. Si yo sumo los 74.950 que me dio del valor neto, más los 14.240 que me dio del IVA, tengo un valor bruto de 89.190. Lo mismo, ¿cierto?, si yo tengo si yo vendo 15 servidores, ¿cierto?, a 8.990, ya por 15 tengo un valor neto de 134.850 por los 15 servidores. Si yo quiero saber el IVA de esa venta, eh, multiplico por el 19, entonces tendría 25.621. Entonces, si yo sumo los 134.850 más los 25.621, me da 160.471. Ya, eso para que ustedes puedan practicar con el tema con estos ejercicios. Ahora, ¿cuál es el precio neto? En términos generales, el precio neto es el valor que no incluye ningún tipo de impuesto a un valor asociado. Y hay que tener cuidado con el tipo de cálculo, porque para las compras de algún producto quiere decir que no incluye IVA y que es aplicable el 19 para determinar lo que realmente se desenvolverá al momento de una transacción comercial. Un ejemplo, para calcular el valor neto, esta es la fórmula. Valor neto bruto dividido por el 1.19, ¿ya? Para compras que incluyen IVA. Entonces tenemos, si Juan compró una computadora por 550.000, y eso yo lo divido, ¿cierto? Para yo saber, eh, porque yo acá lo que quiero saber, bueno, tengo el valor bruto con el IVA incluido, entonces yo quiero saber cuál es el valor neto. Entonces esto yo lo divido por el 1.19
y me da 462.185. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Para saber cuál es el precio bruto, o sea, para saber cuál es el precio neto, a ese precio bruto lo divido en el 1.19. Ahora, para determinar el precio bruto, ¿cierto? Hace relación al monto que incluye los impuestos que se irán a las arcas fiscales. Cuando hablamos de valores brutos, ya va incluido el IVA, ¿ya? Ya sea en una contratación, una compra, o un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, las compras para determinar el valor bruto incluyen los impuestos, es decir, que está considerado el 19%. Sin embargo, para nosotros saber el valor neto de un valor bruto, se debe aplicar la división con el 1.19. Ahora, ¿cómo calcular el precio bruto desde un monto neto? Si yo tengo un valor precio neto, ¿ya? El cálculo es el siguiente. Yo tengo lo mismo 550, ¿ya? Que tengo el valor eh, que tengo el valor neto, ¿cierto? Ya me dicen ya, que no incluye IVA, ahora esos 550 no van a incluir IVA, por lo tanto no es el valor bruto. Entonces lo primero que hago, yo saco el IVA. Por el 19% me da 104.500. Y yo para saber el valor bruto tengo que sumar el valor neto más el valor del IVA. Entonces sería los 550.000, ¿cierto? Más los 104.500 y eso me da 654.500, que sería el valor bruto. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que tenemos con respecto a los valores brutos. Luego ahora vamos a ver lo que tiene que ver, ¿ya? Con los libros auxiliares. Tenemos el libro de remuneraciones, los libros FUT, auxiliar de inventarios, libro de ingresos y egresos. Cuando hablamos del libro de remuneraciones, ¿ya? El libro de remuneraciones es obligatorio para todo empleador con 5 más trabajadores que el que se debe, eh, ¿cierto? Deme un segundito. Entonces tenemos los libros auxiliares y son fundamentales para llevar la contabilidad organizada. ¿Ya? Ahora bien, hay un montón de libros, va a depender, ¿cierto?, del tamaño y tipo de empresa que yo tenga, ¿cierto? Y si es necesario es necesario para llevar mi contabilidad organizada. Tenemos el libro de remuneraciones, que es un libro que es obligatorio para todo empleador con 5 más trabajadores. Y debe relacionar detalladamente todas las remuneraciones teniendo en cuenta que solo en ellas registradas podrán considerarse como gastos por remuneraciones en la contabilidad de la organización. ¿Ya? Y ahí obviamente en el libro de remuneraciones yo ingreso los nombres, cuánto el descuento de FONASA, cuánto el repuesto de la FP, los bonos, las horas extraordinarias, las asignaciones, todo el detalle. Así como están las liquidaciones pero en esa planilla por cada uno de los trabajadores. Así se llama el libro de remuneraciones. El libro FUT señala que este libro de control debe ser llevado por los contribuyentes que declaran rentas efectivas en primera categoría, ¿ya? Y que demostradas mediante contabilidad completa y un balance general. Entonces, se registran las utilidades de las tributables
y no tributables generadas por la organización y percibidas por aquellas sociedades de participación. Están los libros de auxiliar inventarios de mercadería, que registran cronológicamente todas las entradas y salidas de la mercadería que están en bodega o en anaqueles para la venta. Entonces, es para llevar un control cierto, es para el comercio de los sistemas de inventarios permanentes. Y por otro lado, tenemos los libros de ingresos y egresos, y son para los contribuyentes que se encuentran asociados a regímenes tributarios que llevan una contabilidad simplificada y tiene la obligación de llevar libros de ingresos y egresos. Y como su nombre le indica, los ingresos percibidos de vengado deben que ingresarse esos asientos, ¿cierto? Así como los egresos donde están las compras y contrataciones, ya sea de servicio, de relación de honorario o intereses cancelados, gastos presuntos o impuestos pagados. Tenemos los libros de compras y ventas, y ahí es un libro cronológico de compra y venta que realiza la empresa durante su ejercicio. Anterior al 2017 era obligatorio llevar este tipo de libro de compra y venta, pero a partir del 2017, ya que los documentos tributarios se emiten electrónicamente, el servicio lo puede generar automáticamente. No obstante, es un libro que se recomienda llevar para mantener un orden ya referente a las compras y ventas de la organización, ¿cierto? Y que te ayuda a generar informes oportunos, fidedignos y que te faciliten de cierta manera la gestión saludable de tu negocio. Bueno, hasta aquí llega lo que corresponde al módulo, aquí vienen los ejercicios, ¿cierto? Aquí hay una emisión de una nota de débito con ocasión de error de una facturación. Eh, entonces aquí tenemos los datos de las facturas, la glosa 1, la glosa 2, ¿cierto? Y que están todos los montos, valor unitario, valor monto neto, el IVA facturado, para posteriormente que la emisión de la factura al vendedor se dé cuenta, ¿cierto?, que el valor unitario indicado en las sillas es incorrecto. Entonces aquí, en vez de ser 15.650, eran 16.650, o sea, había un aumento del valor. ¿Cuál es la solución? Emitir una nota de débito. Y en la glosa, tú pones venta de sillas de escritorio color negro, la diferencia de valor unitario es de 1.000 y el monto neto serían 100.000. ¿Ves? Y por lo tanto el IVA por esos 100.000 serían 19.000 y el monto total serían 119. Basta con hacer esa aclaración en la nota de débito, ¿ya? Y no hacer la factura completa en la nota de débito. El caso 2 es una emisión de una nota de crédito con ocasión de error en la facturación. Nuevamente acá están todos los datos de la factura, está la glosa 1 sencilla 16.650, 100 escritorios por un valor de 35.280, el monto total facturado, el monto del IVA y el monto total facturado. Posterior a la emisión de esta factura, el vendedor se da cuenta que el precio unitario de la silla estaba incorrecto y que no eran 15.650, sino solo eran 15.000. Entonces aquí corresponde una nota de crédito por la diferencia de valor de las sillas, debiendo emitir una nota de crédito de la siguiente manera. Venta de sillas de escritorio color negro, la diferencia son 6.50. El monto neto serían 65.000 pesos, ¿cierto? En la nota de crédito. El monto del IVA correspondiente a esos 65 son 12.350 y el monto total de la nota de débito son 77.350. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de corregir a través ya sea de una nota de débito o de una nota de crédito. Luego acá veíamos los cálculos brutos y netos de los siguientes ejercicios. Entonces, si el valor neto era de 360.000 pesos, ¿cómo calculábamos el valor, cuál es el valor bruto? Entonces, esta es la solución. Para poder calcular el valor bruto, tenemos que sacar a ese valor neto el valor IVA. Entonces, por el 19%, ya me da 68.400, que correspondería, ¿cierto?, al valor IVA. Ahora, para saber el bruto, sumo el valor neto, que son los 360,
más el valor del IVA, que son los 68.400, dándome un valor bruto de 428.400. Ahora bien, acá otro ejercicio, si tengo solamente el valor del IVA, si tengo solamente el valor del IVA, que son 840.000 pesos, ¿cómo yo saber cuál es el valor neto? Y eso lo hago dividiendo el valor neto, que serían los 840.000 pesos, lo divido por el 19%. Y ahí me da 4.421.053. Y para yo comprobar que hice bien el cálculo, puedo poner los 4.421.053 por el 19% y me va a dar los 840. ¿Ven? Ahora bien, ¿de cuánto es el neto si yo solamente tengo el valor bruto? Entonces, hacemos el cálculo. Los 2.300.000, ¿ya? Los 2.300.000 los divido por el 1.19. Entonces, 2.300.000, ¿ya? Dividido por el 1.19, ¿ya? Y ahí me va a dar 1.932.773, ¿ya? Que yo ahí, para yo saber cuál es mi valor neto. Ahora, si yo tengo un valor neto, o sea, un valor bruto o total de 540.000 pesos, ¿cierto? Y me dice, ¿sabe qué? Tenemos el IVA. Si el IVA es de 540.000, ¿ya? 300, ¿cuánto es el bruto? Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo. Tengo el IVA, ¿cierto? Lo divido por el 19%, me da 2.843.684, que sería mi valor neto. Entonces, tengo ya mi valor neto más mi valor IVA, que serían los 540.300, y eso me va a dar, con los 2.843.684, que es el valor eh, eh, y con eso se finalizaría ya completamente la materia.